de este año. Sí, sí, aunque yo no llevo esa clase de notariado porque no pude llevar la anterior y ahorita pues esta pues no la puedo. Está limpiando, como dicen algunos, ¿verdad? Sí, hombre, cabal. Muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar, compañeros, vamos a trabajar con el capítulo tercero del libro, que se refiere al contrato de suministro. El contrato de suministro como tal se encuentra regulado en los artículos 707, 708, 709, 710, 711 al 12. De tal manera que es interesante que ustedes tengan ahí el código porque vamos a tratar de leerlos. Si me hace a favor alguno de ustedes, comencemos por el artículo 707 ¿De qué ley, perdone? del Código de Comercio. 700. ¿Quiere le ayudo yo, ¿Mande? ¿Le puedo ayudar yo a leer? Permítame. Sí, si fuera tan amable de leer esos artículos. Muy bien. Y vamos a ir explicándolo. Muy bien. El 707 dice contrato de suministro. Por el Sí. contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios. Ajá. Bueno, entonces, esencialmente, como pueden ver ustedes, que esa es la condición fundamental del contrato en el sentido, pues, que va a haber una que va a pactar mediante un precio, precisamente que se le entregue un determinado bien. Les voy a poner un ejemplo que se da muy común y es en el hecho de que las empresas tienen que garantizarse el suministro de materias primas. Entonces, de alguna forma generan un contrato de suministro y de esa forma, pues ellos pueden mantener viable la producción. De hecho, ya en un contrato propiamente dicho, que se van a dar condiciones muy particulares por el tipo de negocio, pues van a haber también posibilidad hasta de algunas penalizaciones en caso de incumplimiento de la parte suministrante. Y el suministrado pues va también a cumplir con ciertas obligaciones que le van a conferir a ambos derechos dentro de este, digamos, contrato que también va a estar regulado por los principios que hablábamos de la palabra dada, la verdad sabida, entonces, y la buena fe. Pero de alguna manera, pues existen algunos riesgos de que el incumplimiento de un suministro pueda afectar una actividad, especialmente cuando estamos hablando de una cadena de producción. Yo no sé si alguno de ustedes conoce lo que se llama contrato abierto en el Estado. No, ¿Sí? ¿Ninguno? Ninguno ha tenido contacto por ahí con contrato abierto. Normalmente les voy a poner eso como un ejemplo para que vean ustedes el alcance de un contrato de suministro. La ley de contrataciones del Estado establece el sistema de contrato abierto para que, digamos, en el caso de ciertos bienes y servicios y obras que pueda contratar el Estado, se lleven a cabo dentro de una determinada, digamos, relación normativa que establece la ley de contrataciones. Sin embargo, también nos encontramos con que en el caso del sistema hospitalario, muchas veces sacan lo que se llama contrato abierto para que todas las entidades del sector público hospitalario, incluso municipalidades, cualquier entidad del Estado que precise, digamos, medicamentos o equipos, etcétera, y entonces se somete a concurso a un montón de contratistas o interesados en prestar
a participar en el negocio, de tal manera que cuando se celebra este contrato, se hace, digamos, a un periodo determinado, digamos 1 año, que puede ser prorrogado también según la ley, pero en este sentido, lo que sucede es que el Estado se garantiza que los productos que se le van a vender tengan el mismo precio durante todo el periodo y que se garantice también el suministro. En el caso del contrato abierto, en caso, digamos, que un contratista no entregue el producto dentro del plazo de ley, pues está sujeto también a que se le imponga una sanción equivalente a un porcentaje por millar por cada día que deje de entregar el producto. Entonces, de esa misma manera, se hace a nivel de los comerciantes ese tipo de estipulaciones, es decir, una penalización que se pudiera dar en el ámbito de no entregar el producto en el tiempo, especialmente ahora con las empresas que tienden a maximizar sus inventarios para que no se vaya a mantener o inventarios excedentes o se tenga un dinero prácticamente con un costo financiero al no darles una rotación efectiva de conformidad con los niveles de producción y de la demanda del producto que ellos estén haciendo. ¿Ninguna duda al respecto? Pero no sé si me escucha. ¿Perdón? ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Ay, gracias. Entonces, a la hora, por ejemplo, de este contrato abierto, Sí. de la redacción, su nombre es contrato de suministro, así sería. Sí, no, yo le estaba poniendo como ejemplo una forma mediante la cual hay un suministrante y un suministrado, que son los que van a tener la relación, y en este caso, pues, estamos hablando del Estado y los particulares a través de una ley particular, pero que luego de esto se traduce también en un contrato de suministro o de prestación de un determinado servicio. Es decir, lo pongo a guisa de ejemplo, pero que a nivel, digamos, en el caso de las empresas privadas, pudiera suceder que una produce un determinado insumo para que otra lo transforme en una industria, y entonces para que el producto se pueda seguir, digamos, produciendo, pues evidentemente, y no tenga retrasos y se garantice que esta empresa va a tener el producto disponible todo el tiempo que se necesite o las cuotas que se programen, entonces se utiliza este contrato. Tiende a parecerse mucho al contrato de compraventa también, porque a diferencia de lo que hablamos en el caso del Estado, que pretende que se le mantenga garantizado durante un determinado tiempo el precio del producto, en el caso del sector, digamos así, comercial o mercantil, puede suceder que hayan variaciones en los precios, por lo tal, aunque existe la obligación de entregar el producto, también podría existir la posibilidad de que este producto incremente o el servicio, los costos, digamos, de entrega al suministrado. Entonces, nos vamos a encontrar nosotros que se parece un poquitito también a la compraventa propiamente dicha. Muy bien, vámonos con el artículo 708. Cuantía. Si no se hubiera determinado la cuantía de las prestaciones, entenderá convenida la que corresponda a las necesidades normales de la parte que la recibe en la época de la celebración del contrato. Si hubiere convenido un máximo y un mínimo para el suministro total o para las prestaciones aisladas, corresponderá fijar su cuantía dentro de dichos límites a quien ha de recibir. Muy bien. Aquí cuando estamos hablando de la cuantía, quiere decir que quien va a suministrar el producto va a estar, digamos, pactando en qué momentos se va a estar entregando el producto a quien está siendo suministrado. En el caso de las empresas, normalmente pues hay ciertos procedimientos técnicos que van de la mano precisamente con estas políticas
pues aquí el administrador no me dejará mentir, que hay un análisis siempre que se llama de rotación de inventarios y de tiempos de mayor o menor demanda, digamos, lo cíclico que se puede tener o el comportamiento de un producto. Entonces, todo esto va de la mano con sus flujos de efectivo, con su plan de inversiones, con su plan de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, esto se vuelve una cadena, porque yo puedo ser, digamos, quien suministra una materia prima a una empresa, y esta empresa a su vez también puede tener otro contrato de suministro para otra, de tal manera que cada uno se va garantizando el tener en la oportunidad el producto o el servicio que corresponda. Esto en la jerga de los negocios se llama tener el producto just in time, que significa justo a tiempo. Esto evita costos financieros y esa es la gran ventaja que tiene este tipo de contrato en las actividades mercantiles. Bien, y el 709, por favor. Suministros periódicos. En el suministro de carácter periódico, el precio se determinará y se pagará por cada prestación aislada. Sí, esa es una condición que no necesariamente es, diríamos, absoluta, porque en este caso dice el precio se determinará y se pagará por cada prestación aislada. Hay cuestiones en las cuales también se puede poner condiciones para que en determinados periodos se incrementen los precios, ¿verdad? Aunque haya un suministro periódico, porque generalmente en el mundo de los comerciantes, en los negocios, pues muchas veces hay niveles de competencia muy grandes que hacen complicado el que uno esté fluctuando precios con mucha periodicidad, puesto que afecta normalmente los márgenes de utilidad también y el mantener el mercado que está atendiendo. Entonces, es una condición un poco subjetiva en ese sentido, ¿verdad? Al hablar de precios fijos para todo el tiempo. Bien, el 710, por favor. Dice plazo. El plazo establecido para las prestaciones aisladas se entenderá pactado en interés de ambas partes. Sí, obviamente. Sí. Sí, perdón, y decía, si quien ha de recibirlas tiene la facultad de fijar la fecha de las prestaciones aisladas, deberá comunicarla al suministrante con anticipación suficiente. Generalmente esa va a ser una condición que se va a pactar en el contrato de suministro, es decir, los términos en que se pueda avisar, cuándo, cómo, en qué forma va a ser recibido el producto, porque digamos que ahí ambas partes van a manejar sus márgenes de tiempo razonables para poder hacer la negociación. Digamos, les voy a contar en el caso de los ingenios, normalmente ellos tienen un ciclo que se llama de la zafra, que se hace aproximadamente entre octubre hasta abril o mayo del año siguiente. Durante ese periodo, que es la época que tiene la mayor demanda, han visto ustedes en las carreteras que van las famosas jaulas que van cargadas de caña, y en ese sentido, tanto el transporte como los suministros necesarios para que esos vehículos se muevan deben mantener una continuidad, porque tiene un costo enorme el parar maquinaria por los volúmenes de caña que se están trabajando, de tal manera que se hacen contratos de suministro, por ejemplo, para las llantas, para los lubricantes, hasta de los acumuladores, para que de esa manera esté garantizado el flujo constante del producto hacia el ingenio y se continúe con la zafra. Son 24 horas de trabajo todo el tiempo durante todo ese periodo. Entonces el suministro se pacta desde el principio, digamos que se empieza a programar toda la flota, el parque de vehículos, para que estos estén ya disponibles en el momento en que arranca la zafra, y que se garantice, como les digo,
el tiempo de entrega durante el año. Según el nivel de desgaste van haciendo las programaciones para que tanto los neumáticos como otros componentes estén siempre en disponibilidad y no haya interrupción en los flujos de transporte. Esa es una cuestión, pues, que siempre se pacta y generalmente, pues, por los riesgos que tiene, impone también condiciones a veces, digamos, penalizaciones, tanto en el tiempo de entrega, pero también la otra parte puede también hacer cargos financieros si el pago no se hace oportunamente también. Es decir, las partes van a tener condiciones, tanto para el suministro como para el momento en que se ha pagado el, digamos, el servicio o el bien que se está negociando. Bien, vamos con el 711. Terminación. Si el incumplimiento de una de las prestaciones aisladas tiene tal importancia que haga presumir que las prestaciones futuras no se ejecutarán oportunamente, podrá darse por terminado el contrato. Sí, precisamente partiendo de los principios que les mencionaba a ustedes, de la parte relacionada con la buena fe y todos estos aspectos, pues evidentemente se puede dar por terminado, pero ahí dice que podrán, que es un término muy discrecional. Porque por otro lado, si la controversia, el atraso o algo que no haya sido, digamos, acordado, se diera el acaecimiento, pues evidentemente las partes tienen el derecho de ser pagadas por daños y perjuicios, porque esto evidentemente va a ser parte del contexto del contrato. Y como hablábamos con ustedes, pues ya sea que se vaya a través de un arbitraje, que no es necesario que en los contratos mercantiles haya la condición de cláusula especial de arbitraje, pero se puede acudir en cualquier momento de las partes cuando surja algún problema en cuanto a ese tipo de contrato. Luego el 712, por favor. Con gusto, el 12 dice suspensión y denuncia. Si la parte que tiene derecho al suministro no cumpliere alguna de sus obligaciones, el suministrante no podrá suspender la ejecución del contrato sin darle aviso con prudente anticipación. Si no se hubiera establecido la duración del suministro, cada una de las partes podrán denunciar el contrato, dando aviso con la anticipación pactada o, en su defecto, con anticipación de 90 días. Sí, el término 90 días pues es una cuestión muy, muy dispositiva porque todo depende de la duración de un contrato de suministro. Si digamos un contrato va a ser de 60 días, pues no podríamos hablar de 90, por ejemplo. Pero bueno, esto digamos es una cuestión que ya va a quedar a criterio de las partes y por eso por la sencillez que revisten los contratos mercantiles, pues van a tener esto como términos dispositivos, mas no necesariamente obligatorios. Ahora, el término, ¿entendieron ustedes el término denunciar el contrato? ¿Qué significa? ¿Alguno por ahí? No se recuerda del término. Entiendo de repente reclamar como que los derechos, por ejemplo. Denunciar, no, exactamente no es así. ¿No? Cuando se habla de denunciar un contrato, significa que está usted dándolo por terminado. De tal forma que las partes acuerdan, digamos, mire, ya no me conviene este contrato, pues el término denunciar significa que lo quiero dar por terminado. Eso es como funciona. Y, por ejemplo, pues de las cosas que aquí se dan dentro de nuestro país, en la ley, ustedes ya recibieron procesal penal y se recuerdan ustedes del Pacto de San José. ¿Se recuerdan? Ninguno. No hay valientes. Bueno,
El Pacto de San José es un tratado de derechos humanos que está suscrito por varios estados contratantes. Y esto prácticamente se vuelve parte del derecho interno de un país. Y en el famoso caso de la pena de muerte que ha sucedido aquí en Guatemala, resulta de que dicen que no se puede aplicar el pacto digamos, revocar, porque nosotros en Guatemala estamos suscritos al mismo. Pero hay una discusión que decían que en el caso de la pena de muerte había que dar todavía que el famoso recurso de gracia al presidente, y que como revocaron el acuerdo digamos, en este caso, de dar ese indulto por parte del presidente, que entonces decían que ya no se podía aplicar. Sin embargo, en el Pacto de San José está contemplada la figura de ese recurso, que es el último, diríamos, con el cual se da por terminada toda la parte, que es una aberración, ¿verdad? Porque el tema de indulto, pues saben ustedes que era una gracia que tenían los reyes en la época monárquica, pero ya a estas alturas esto pues ya trascendió toda la parte jurídica y se arribó a la conclusión de que a una persona le es aplicable la pena de muerte, pues en teoría debiera ser así sin mayor trámite. Ahora bien, para que un tratado deje de tener vigencia, digamos, en el país, tiene que ser denunciado por las autoridades que están legitimadas al respecto. Entonces, al denunciarlo, todavía existe un periodo mediante el cual sigue teniendo vigencia, creo que es un año, para que deje de tener efectos jurídicos en el país como expulsado prácticamente del ordenamiento nacional. Entonces, cuando uno denuncia, en el caso, digamos, como les estoy poniendo de lo penal, aquí sí va a transcurrir un plazo que lo establece las normas de derecho internacional, pero en el caso aquí del derecho mercantil nos vamos a que simplemente las partes lo denuncian, ya sea uno unilateral o bilateralmente, y pues obviamente no va a tener mayor consecuencia siempre y cuando, como platicábamos con ustedes hace un momento, que el compromiso de suministro sea, digamos, tenga normas que también obliguen a un determinado cumplimiento forzoso, o que pudiera surgir también por la naturaleza o lo delicado del asunto algún tipo de sanción al respecto, ¿verdad? Bien, ahora por favor el 713. Lick, disculpe, Lick, buenas noches compañeros. Buenas noches. ¿Usted dijo enunciar o es denunciar? Denunciar, sí. Así denunciar. Lo dice el artículo, denunciar, sí. Ah, va, muy amable, Lick, gracias. Bien. Seguimos con el 713, por favor. Muy bien, Lick, lo leo. Dice, contrato estimatorio. El contrato estimatorio por el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien le devuelva las cosas dentro de un plazo, se regirán por las siguientes reglas. 1. El consignatario no quedará liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido porque sea imposible su total restitución, aún por causas que no le sean imputables. 2. El consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya sido pagado el precio. Y 3. El consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas en tanto que no le sean restituidas. Exacto. Bien, aquí esta es una parte, digamos, en la que ya estamos viendo el detalle de cómo se va a dar cierta dinámica dentro del contrato de suministro. En algunas partes a este tipo de contrato ya no se le llama contrato estimatorio, sino que se le llama de consignación. En algunas empresas, digamos, se utiliza para ampliar su mercado, consignar productos a otra empresa, se les entrega conforme inventario a un determinado precio.
Les voy a poner el ejemplo. Ahora es muy popular que hay empresas que venden acumuladores para automóviles y tienen inventarios enormes. Entonces ellos buscan la forma, por un lado, de no tener demasiados inventarios por el costo financiero que significa tanto el arrendamiento de un local como también los riesgos que implica tener un volumen enorme de productos, ¿verdad? Por el mismo costo de seguro, etcétera. Entonces lo que acostumbran es que, digamos, le mandan a pequeños negocios, aceiteras o ventas de repuestos, un determinado inventario de acumuladores de diferente tipo para diferente uso y los dan en consignación a un determinado precio que se tiene que pagar al momento en que ellos vendan el producto en el lugar. Entonces, a un determinado plazo, puede ser un mes o a 2 meses, dependiendo cuál es la forma de negociación, llega una persona al lugar, establece qué inventario tiene, cuántos vendieron y en ese momento les facturan y la empresa tiene que pagar prácticamente el producto que ya vendió. Entonces prácticamente es un canal de venta el que se utiliza a través del contrato de consignación, como se decía aquí en el numeral primero de este artículo que nos leyó aquí el compañero. Y dice también que el consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya sido pagado el precio. Es decir, ese producto no es de su propiedad, sino que está consignado. Hasta el momento en que lo vende, prácticamente él tiene el importe del producto. Se podría decir que se van a dar condiciones como en la contabilidad, que el producto primero lo va a tener que ingresar a su inventario y ahí en su inventario al momento de venderlo va a darlo de baja y al mismo tiempo que vende, de que lo carga al inventario, va a crear una cuenta de obligación de pago. En el momento en que vende el producto, pues le factura al cliente, carga su dinero a banco y en el momento en que le paga a la persona, a la empresa que le consignó el producto, en ese momento pues abona a su proveedor y se cierra el círculo del negocio. Así es como funciona normalmente. Y entonces pues también el consignante pierde su derecho, dice, de disposición sobre las cosas en tanto que no le sean restituidas, porque precisamente el producto pasa a la administración de la empresa que va a realizar el producto como parte de su relación de actividades comerciales. Entonces, se parece un poquito a la compraventa, solo que está condicionada al momento de la facturación. Hay algunas discusiones en materia tributaria, precisamente con la discusión de cuándo se tiene que, digamos, facturar o cuándo se tiene que declarar. En algunas, digamos, interpretaciones que hace el fisco es que dice que se debe declarar el producto desde el momento en que se tiene en su poder. Otros dicen que en el momento de su pago o lo que suceda primero. Pero realmente, pues, al amparo de estas normas, pues el fisco no tendría razón en interpretar que se pague antes si no se ha obtenido ningún beneficio económico hasta que se realiza la venta, ¿verdad? ¿Alguna duda de esto que hemos mencionado? Licenciado, pero en este contrato, por ejemplo, hablando de farmacias, ellos Sí, es sí. un como contrato solo hablado, ¿verdad? Porque escrito no lo hacen. Solo únicamente pactan con el vendedor o el visitador los lotes y se los dejan y ya solo sería pues la factura únicamente. Sí, estaríamos hablando prácticamente de una consignación de hecho, ¿verdad? No de contrato de suministro propiamente. Por eso le decía yo que existe la condición de un contrato de suministro que básicamente tiende a ser una formalización de una consignación. Y puede, pero en el caso, digamos, de que el producto lo va a facturar y lo va a vender hasta que haya una persona que lo quiera. Pero también en el primero que hablábamos de los casos estaba el suministro propiamente dicho que garantice
el volumen de producción o de servicios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, hay dos modalidades ahí entre el suministro y la consignación. La consignación con ciertas reglas que en el momento en que se vende el producto, en ese momento esta persona está obligada a devolver, a pagarle a quien le consignó el producto, descontando pues su margen de utilidad, ¿verdad? Gracias. Disculpe, y eso se da en cierto plazo, porque póngase, como es en consignación, póngase en un año o en 6 meses, porque también póngase si es producto perecedero y vence. O sea, esa mercadería no es de ellos, o sea, solo lo reciben. Me perdí un poquito ahí con respecto a... Sí, se lo voy a aclarar. Mire, existen muchas modalidades dentro del suministro, porque también se da el caso de los grandes almacenes, ¿verdad? Que encima de todo, pues, le llaman por allá en términos financieros hacer apalancamiento financiero de cómo se llama, de la plata, en el sentido de que, por decirle algo, yo tengo una empresa que produce embutidos, entonces yo se los entrego en consignación a, digamos, a Walmart o a cualquiera de todos estos almacenes, de estos, ¿cómo se llama?, centros comerciales o supermercados, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos normalmente tienen lo que se llaman unos supervisores que toman inventarios semanales del producto y de esa manera pues ya pueden facturarle a la empresa dependiendo cómo hayan pactado, porque también tengo entendido de que estas personas se toman su tiempo para pagar, entonces la gente cuando vende ya establece hasta cierto margen financiero para poder absorber el tiempo que se tarden a ellos en pagarles el producto de regreso. Entonces, digamos que esa es una forma de suministro. También está en el caso de los lácteos, hacen exactamente lo mismo con los supermercados. Y también, como le decía, no es que pueda decir si son 6 meses o es un año, va a ser tan variable en la medida que se esté dando la rotación de un producto, ¿verdad? Si usted lo vende en 8 días, en teoría, vamos a suponer que usted tenía un negocio, una aceitera y vendió, le dieron 16 baterías y usted vendió 8 en 10 días, pues a los 10 días, pues usted tendría que pagar, o si le van a dar un crédito de 20 días para que a los 30 días usted lo pague, pero eso ya es cuestión de pacto de negocios que van a celebrar en el momento en que le estén haciendo a usted un contrato de suministro o de consignación, que generalmente a veces son un formulario que llevan ahí, que firman de recibido simplemente el producto y la fecha en que se está entregando. Esas son las condiciones básicamente que se van a dar. Muy bien, licenciado. Muchas gracias, muy amable. Quedó aclarado ahí, ¿verdad? Sí, estamos. Bueno, los demás compañeros no tienen ninguna duda. Todo bien, Glick, gracias. Inclusive yo solo recuerdo también en una ocasión conocí una empresa que trabajé cabal que hacía justamente lo que usted decía, y de hecho creció bastante, que era una empresa pequeña, y de repente se contactó con un importador, e igual solo que, bueno, por aquella parte lo vigilaba la parte jurídica, el tema de contratos, pero se llevó la mercadería a consignación, pero igual se empezó como que primero a hacer los números también y caer en el tema de asegurar la mercadería, el costo de la bodega y tantos costos, pero al final resultó como que haciendo bien números, cabal, justamente lo que usted decía, la empresa apalancó pues prácticamente con ellos, porque cuando se vendía la mercadería, se dijo con el proveedor, en este caso, le dijo, mire, deme, por ejemplo, 90 días para pagar, pero la mercadería que nosotros vendíamos como empresa, nos la pagaban en 60 días, entonces teníamos como que ese margen de 30 días para poder como que prácticamente poder reinvertir, y así la empresa justamente con ellos. Pero qué importante ver ahora, pues como que ya la parte jurídica, cómo se establece toda esa parte, y muy importante que quede dentro de los contratos plasmados, pero sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa justamente con lo que usted decía, con esa parte de mercadería en consignación. De hecho es muy importante la celebración de contratos, porque dejan evidencia de determinadas situaciones, ¿verdad?
Por ejemplo, pues en este mundo de los negocios también hay comerciantes muy vivos y hay personas que la buena fe y todo eso, pues es parte del, como dijo, es parte del paisaje, como dijo Arjona, ¿verdad? Entonces, pues cada quien va a tener que garantizar su patrimonio, que es muy volátil en un momento determinado, una pérdida por precisamente no medir los riesgos de no hacer o celebrar contratos para ese tipo de actividades. De tal forma que yo pienso pues que en la medida que se vaya generando esa cultura de documentar y de mantener siempre las cosas en blanco y negro, pues es una buena estrategia de trabajo y una certeza jurídica para sus clientes, ¿verdad? En el caso que ustedes en el futuro pues tengan la oportunidad de asesorar, porque en ese mundo de los negocios pues uno no sabe dónde va a resultar apareciéndole a una circunstancia de estas y hay que aprovechar, ¿verdad? Bien, entonces estamos eh, con este contrato de suministro. Eh, lo van a encontrar ustedes en cuanto a eh, la doctrina hasta cierto punto que se da en relación a esto en este libro de este doctor Villegas Lara, que él, por ejemplo, habla que este contrato tiende a ser un poquito ambiguo y que el Código de Comercio lo maneja también de esa forma limitada, pero realmente si se vuelve compleja, digamos, la interpretación, la normativa, todo, pues se perdería precisamente estos principios de sencillez que deben de tener los contratos en materia mercantil, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? Perdone que estoy con una gripe horrible, por eso es que va de toser, pero ni modo. Bien, entonces vamos ahora con el contrato de depósito mercantil, que está regulado en los artículos del 714 al 716. Este es un contrato que tiende a ser muy, muy interesante en la práctica porque va a tener, digamos, muchas aplicaciones, diríamos. No sé si me voy a regresar otro poquito en cuanto el contrato el contrato de estimatorio o de suministro. Vamos a encontrar que existen elementos personales que van a darle su naturaleza. En este caso, pues estamos hablando que el suministrante es uno de ellos, que es el que proporciona los bienes, y el suministrado quien los recibe. Es decir, que esas son las dos categorías que vamos a encontrar dentro de los elementos personales. Y los formales está sujeto a las formalidades que establece el contrato o los documentos que han sido redactados para los efectos de este suministro. Y cuando hablamos de los reales, estamos hablando, digamos, que los suministros van a tener una naturaleza de ser muebles, ¿verdad? No ser inmuebles. Eso va a ser una característica muy particular. O sea, cosas inmuebles, ¿verdad? Para que no vayamos a tener ninguna confusión, que esos van a ser prácticamente los elementos. Entonces, ahí, ya dentro de esto, pues vamos a fijar otras condiciones según la naturaleza de los bienes que estén siendo implicados dentro de este contrato de suministro, ¿verdad? Se me olvidaba ese pequeño detallito, que es bastante importante también. Bien, entonces vamos ahora a hablar del depósito mercantil. El artículo 714, si alguien me hace el favor de leerlo. Yo se lo leo.
14. Depósito de cosas fungibles. En los depósitos de cosas fungibles se podrá convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicarán en lo conducente las reglas del mutuo. Muy bien. Bueno, les voy a contar, vamos a trasladar un poquito un contrato de depósito que es muy aplicable normalmente en el mundo de los negocios, generalmente entre comerciantes y algunos bancos y algunas, digamos, empresas almacenadoras. Por ejemplo, vengo yo y traigo un determinado producto, digamos, para fin de año, que solo para esa época lo voy a poder vender. Pero resulta que por términos de traerlo de un determinado lugar, el mismo yo lo tengo que comprar con cierta anticipación. Y, por supuesto, lo he tenido que pagar. Entonces, sucede que en lugar de llevarlo, aunque sí puedo hacerlo también, lo guardo en mi bodega o lo puedo guardar en un almacén, en una almacenadora. ¿Qué es lo que pasa con el producto? Que para que yo pueda recuperar un dinero que va a estar dormido y que lo voy a empezar a vender posiblemente a finales de noviembre hasta todo el mes de diciembre, resulta que yo me quedo corto de dinero porque lo tengo prácticamente almacenado. Entonces normalmente voy a hacer yo un depósito, voy a constituir un certificado de depósito en una almacenadora para que ésta reciba el producto y me dé un porcentaje del dinero, que no lo dan todo, por ejemplo, un 80% del dinero. Y entonces yo voy a pagar también digamos, un interés bancario por ese dinero que me están dando, que simplemente estoy garantizándolo con el producto que estoy dando en depósito en la almacenadora. La almacenadora lo que va a emitir van a ser unos certificados de depósito que se quedan en custodia de ellos y pues yo estoy obligado que al vencimiento del plazo de ese certificado voy a cancelar prácticamente la obligación y hasta ahí pues el costo financiero. Pero también puede suceder que durante el transcurso del camino, digamos que ya en septiembre o en octubre, de repente tengo yo otras personas que quieren comprar el producto, entonces voy a poderlo ir retirando en cantidades parciales y voy a ir abonando a la obligación del certificado para ir reduciendo el costo financiero también, que se permite esa dinámica en los almacenes estos que tienen los bancos y las almacenadoras. Y también existe la otra posibilidad de que estos certificados se emitan dentro de una bodega fiscal, es decir, antes de pagar los impuestos, y puedo ir haciendo retiros parciales pagando el impuesto en la medida que el producto yo lo pueda ir retirando, y de esa manera pues minimizar el tiempo que el dinero se encuentre sin una rotación ni beneficio financiero. Por favor, el artículo 715. Depósito bancario de dinero. El depósito de dinero transfiere la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo. Sí, lo que les mencionaba prácticamente en el momento en que se queda en bodega de almacenadora, un bien queda prácticamente bajo el dominio del banco o la almacenadora financiera de que estemos nosotros hablando. Y por eso dice que el dinero que nos están dando de hecho va a transferir la propiedad al banco depositario, pero la va a transferir en el sentido de que si en caso nosotros no paguemos,
el banco automáticamente, dentro del tiempo que se haya pactado, porque existen reglas también de rescate, etcétera, entonces asume el poder del bien. Entonces, encima, nosotros vamos a pagar el costo financiero que debemos del tiempo que el producto estuvo dentro del plazo establecido en el certificado de depósito y, obviamente, pues si nos dieron el 80% del valor del bien, pues el banco se va a beneficiar con un 20% de beneficio al momento en que lo pueda negociar. Entonces, estos son contratos muy típicos que agilizan la disponibilidad de dinero con los bancos y con las empresas financieras que tienen almacenadoras también. Esta es una práctica muy común y ustedes posiblemente la van a ver porque resulta que el producto en sí está primero en la empresa generando una obligación de pago, pero al mismo tiempo este producto está prácticamente, como decir, en un inventario fuera de la empresa, aunque se puede dar también el presupuesto de que por economía financiera el producto puede estar garantizado con certificado y solo con autorización del banco se puede retirar de la bodega o abonarse el pago del mismo en la medida que vaya reduciendo ese inventario que respalda el certificado de depósito. Muy bien, el 716, por favor. Depósito a nombre de dos personas. Los depósitos a que se refieren los dos artículos anteriores recibidos a nombre de dos o más personas podrán ser devueltos a cualquiera de ellas, aun en caso de muerte de uno o varios de los codepositantes, a menos que se hubiera pactado lo contrario. Sí, en este caso, pues obviamente la obligación va a recaer diríamos, restituir el dinero de los certificados a las personas que hayan incurrido prácticamente en la obligación del contrato. Por eso habla ahí de que es indistinto para cualquiera de todas ellas, siempre y cuando paguen el importe del certificado de depósito que está garantizado a través de este contrato de depósito mercantil, ¿verdad? Eso es bastante común y dice a menos que sea pactado en contrario, pero digamos que esto ya son condiciones que van a estar explícitamente expuestas en el documento propiamente dicho. ¿Alguna duda de este contrato? No hay ninguna duda. Vamos muy bien por lo visto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar ahora otro que se llama, que aunque va casi de la misma manera, que es el de depósito de almacenes generales, que está en el artículo 717. Por favor, ¿alguien me hace favor de leer? Te lo leo, dice artículo 717. Almacenes generales de depósito, certificados de depósito y bonos de prenda. Serán depósitos en almacenes generales los hechos en establecimientos abiertos al público para la guarda y conservación de bienes muebles. Solamente los almacenes generales de depósito debidamente autorizados podrán emitir certificado de depósito y bono de prenda respectivos de las mercaderías recibidas. La existencia y operación de los almacenes generales de depósito se regirán por la ley específica y sus reglamentos. Sí, aunque ustedes ven que tiene casi los elementos ya significativos de los contratos de depósito, ¿verdad? Tiene los mismos elementos. Aquí lo que está particularizando prácticamente esta norma es que efectivamente en este caso los bancos y estas entidades no son comerciantes, por lo tanto están sujetos a la ley de bancos. ¿Y por qué van a estar sujetos a la ley de bancos? Porque nosotros entendemos
que como entes financieros debe de cumplir con ciertas normas relacionadas con el encaje bancario, con principios que se manejan dentro de las normas bancarias también. Es decir, las almacenadoras y todo esto están regidos precisamente por la ley de bancos. Y cuando hablan aquí de los certificados de depósito, los bonos de prenda, precisamente son los instrumentos que materializan el contrato de depósito, ¿verdad? Es decir, se complementa este con el otro que leímos anteriormente. Bien, ¿alguna duda de esto? ¿Ninguna? Bien. Disculpe el licenciado. Sí. Usted dice que no son comerciantes los que participan, que no participan los comerciantes. Entonces, ¿quiénes participan? Me perdí ahí. Bueno, mire, si usted se recuerda cuando hablábamos de la actividad mercantil, es precisamente la que se va a dar entre comerciantes, ¿verdad? Pero cuando, digamos, hay alguien que tiene la calidad de comerciante y otro no comerciante, van a regir las normas de derecho mercantil, pero en cierto tipo de actividades, por ejemplo, compraventas y negocios de esa naturaleza. Pero en este tipo de contrato, que es el contrato de depósito de bonos de prenda, certificados de depósito, esto sí, como prácticamente son los bancos los únicos que están autorizados de conformidad con la ley de bancos, superintendencia de bancos y ¿cómo se llama? Y empresas financieras. Entonces nos vamos a encontrar nosotros con que van a llevarse determinadas reglas, ¿verdad? Es decir, en el caso de los bancos van a llevar dentro de la contabilidad integrada del banco los procedimientos y la forma de registro de estas operaciones. Entonces, aquí si usted ve, es relativamente muy pequeña la descripción de este tipo de actividades, porque realmente donde está la materia por principio de especialidad va a estar en la ley de bancos y almacenes generales de depósitos. Listo. ¿Quién es el que entra ahí si no entran los comerciantes? Sí, tengo bien claro que son los bancos los que van a tener como la batuta, ¿verdad? Sí. ¿Y contra quién? Digamos, un comerciante es el que va a llevar precisamente su mercadería a un almacén de depósito. A cambio de eso le van a emitir un certificado o un bono de prenda, que es con el que se queda garantizado el monto de los bienes que han sido entregados. A cambio de eso, la almacenadora autoriza la emisión del pago por digamos, el 80% del certificado, que es con el que usted prácticamente va a trabajar mientras tiene esa mercadería. El beneficio es de que usted dispone de un dinero que de lo contrario estaría metido en su bodega y hasta que llegue el momento de venderlo puede empezar a generar liquidez. Pero el problema es que no va a tener liquidez mientras tenga el dinero invertido en mercadería, mientras no lo venda. En tanto que esta es una forma ágil de obtener dinero garantizándolo con el mismo producto que posteriormente cuando lo comience a vender, entonces le va a permitir a usted obtener la liquidez y devolver precisamente la obligación que constituyó con el bono de prenda o el certificado de depósito. Como anticipo de dinero, ¿verdad? Para trabajar y para capital. Sí, mire, no es un anticipo, sino que es una forma de enajenar usted sus bienes que van a seguir siendo suyos hasta que usted, el plazo, digamos, en que debe devolverlo, se va a dar, ¿verdad? Porque si usted incumple en devolver el dinero al vencimiento de esto, pues automáticamente al banco le van a quedar los bienes en propiedad y los va a poder realizar porque en ese momento ya él es el dueño. Mire, la figura también puede ser de que si usted tiene propiedad, usted lo hipoteca, algo así. Y si no paga, pues le queda al banco.
Lo que pasa es que como aquí, si usted vio al principio, hablamos que eran solo de bienes muebles. Sí, pero le digo, una figura para poder entender eso. Sí, es como un símil, ¿verdad? Que en lugar de que usted tiene una propiedad, tiene bienes. Exacto. Bienes muebles, ¿verdad? Ahí entonces, con los bienes, usted está garantizándose. Sí, en tanto que en el caso de la hipoteca, usted está garantizándolo con prácticamente un bien inmueble, ¿verdad? Sí, es diferente. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Entonces vamos ahora con las operaciones de crédito, que están contenidas desde el artículo 718 hasta el artículo 728. Entonces, vamos a hablar del contrato de apertura de crédito. Dice, se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o bien contraer obligaciones por cuenta de quien deberá restituir la suma de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. Mire, la apertura de crédito se da en muchos lugares, lo vamos a ver después en el 723, también es una modalidad que se llama de cuenta corriente o de provisión de fondos, o también lo que se estuvo haciendo de alguna forma irregular en algunos bancos que se llamaba el sobregiro de cuenta. No sé si ustedes han oído hablar de eso, del sobregiro de cuenta. ¿Alguno de los compañeros conocen? ¿No? No, por lo menos yo no. Bueno, mire, en el caso de la apertura de cuenta, de crédito, digamos, se va a dar el caso en que usted es una persona de arraigo económico y pues que tiene un volumen importante de operaciones, pero que en cierto momento, digamos, pierde la liquidez, como lo que veíamos, que no las herramientas de mercadería, sino que simplemente sus ciclos de venta no hacen la posibilidad de contar con dinero inmediato. Entonces va usted con un banco y puede ser que, o puede ser también otro comerciante, que le diga, bueno, mire, yo le voy a dar a usted margen de que gire, ya sea para pagar sus nóminas o para lo que usted considere una determinada cantidad de dinero. Y entonces viene usted y prácticamente dispone a través de este contrato de crédito de una cantidad de efectivo, de liquidez que le va a permitir a usted hacer negocios y todo. Obviamente este dinero va a tener un costo financiero. A usted le van a abrir el crédito, pero le van a decir, mire, le va a costar el 1%, le va a costar, qué sé yo, la tasa de interés que en un momento dado quede pactada. Y usted va a estar obligado a devolver ese dinero. No va a ser como un pagaré, sino que va a ser una cantidad de dinero. Cuando usted llegue al tope de esto, pues ya no le van a dar plata, a menos que usted cumpla con pagar la obligación. Y vamos a ver la modalidad que también puede ser en cuenta corriente, que lo vamos a ver más adelante. En el artículo 719 nos encontramos que este tipo de contrato dice que la cuantía del crédito será determinada o determinable por su finalidad o de cualquier otro modo que se hubiere convenido. La falta de determinación se imputará al acreditante, quien responderá de los daños y perjuicios que por la ineficacia del contrato se causen al acreditado. No cabe pacto en contra de lo dispuesto en este artículo. Es decir, que cuando estamos hablando de las cuantías, quien está abriendo prácticamente el que está garantizando ese dinero para que la otra persona pueda disponer de él, va a decir que va a ser en un monto determinado. Porque imagínense ustedes que si no se determina, una fluctuación puede ser tan grande que sea también más allá de la capacidad financiera de quien está, digamos, siendo el acreditante, ¿verdad? El acreditado.
el acreditante, porque el acreditado pues prácticamente va a disponer del dinero en el momento en que le diga la otra parte que ya puede disponer de este capital. Y como dice el 719, pues este crédito va a tener comisiones, intereses, etcétera, etcétera. Una forma, digamos, muy parecida a este tipo de contrato de crédito es el típico de las tarjetas de crédito, que por ejemplo a usted le dicen, mire, usted va a tener una tarjeta, no sé cómo le llaman, pero que usted va a disponer de un techo de 15,000 quetzales de crédito. Y entonces cuando usted llega al tope, ya llegó a su límite de crédito y entonces ya no puede disponer de más dinero, a menos que usted pague esa obligación y nuevamente le abren el espacio. Pero durante el tiempo que transcurra, que sea lo que sea establecido como el plazo para poder reintegrar ese dinero, usted va a estar sujeto al pago de comisiones o de tasas de interés que sean pactadas en el contrato de operaciones de crédito. ¿Sí? Aquí en el 720 precisamente se habla de la cuantía del crédito que será determinada o determinable por su finalidad de cualquier otro modo que se hubiere convenido. La falta de determinación se imputará al acreditante, quien responderá de los daños y perjuicios que por la ineficacia del contrato se causen al acreditado. Es decir, como toda situación, pues imagínese que usted cuenta con que va a tener abierto un determinado saldo a su favor y el día de mañana que lo necesita y que ha hecho una operación que lo compromete económicamente, no se lleva a cabo la situación esta, usted sí puede ser afectado por daños y perjuicios y precisamente esto es lo que deberá responder quien incumpla con haber abierto el crédito y después incumpla con no pagarlo. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? No hay dudas. Bien. Dice la facultad de disponer. El acreditado podrá disponer a la vista total o parcialmente del importe del crédito. Es el 721. Es decir, que en manos de él va a ser subjetivamente disponer o del total o parcial según sean sus necesidades. Tampoco está obligado a cubrirlo totalmente. A usarlo totalmente, pero sí está obligado a reintegrarlo dentro del plazo y condiciones que hayan sido pactadas dentro del contrato. Y vamos con el 722 que habla de la comisión fijada. Se entenderá que el acreditado deberá pagar la comisión fijada aunque no disponga del crédito, pero los intereses se causarán solo sobre las cantidades de que efectivamente disponga el acreditado y sobre las pagadas por su cuenta. Entonces, ahí estamos hablando de dos cuestiones. La primera es la comisión y la segunda, cuando ustedes generan un costo financiero al haber dispuesto del dinero. Entonces, la comisión es independiente, que hay algunas discusiones que a veces, en el caso de las tarjetas de crédito, les empiezan a aparecer un montón de cargos a veces a las personas. A veces les cobran una comisión por membresía, otra comisión por servicios administrativos, otro por la tasa de interés del dinero utilizado en el plazo, digamos, que ha transcurrido, y la otra hasta de cargos bonificables, es decir, disfrazan el costo financiero de una manera que estafan a la pobre gente, ¿verdad? Y encima les regalan la tarjeta, pero el negocio está en ejecutarlos para el pago, ¿verdad? Y ese es parte del problema que afortunadamente a raíz de la nueva ley que viene se van a regular muchas cosas de estas, ¿verdad? Porque a veces otorgan crédito o disponibilidad por encima de la capacidad de pago que tiene la persona, de tal manera que muchas veces se vuelven impagables las obligaciones y de eso pues que nuestro país tiene una gran población de personas con problemas de impago de tarjetas de crédito, ¿verdad? Y pues en este caso, este tipo de cuestiones son propiamente entre comerciantes. Ahora bien, aquí en el 724, que va muy relacionado con
El 720, que es el de la provisión de fondos. Si el acreditante asume obligaciones por cuenta del acreditado, este deberá proveerlo de los fondos para pagarlos a más tardar el día hábil anterior a su vencimiento. Ya vieron ustedes que entonces todos van amarrados estos artículos. Y por otro lado, el artículo 725 dice: el otorgamiento o transmisión de un título de crédito o de cualquier otro documento por el acreditado o el acreditante como reconocimiento del adeudo que a cargo de aquel resulte en virtud de las disposiciones que haga del crédito concedido, no facultan al acreditante para descontar o ceder el crédito así documentado antes de su vencimiento, sino cuando el acreditado lo autorice para ello expresamente. Pero de todos modos, el acreditado es el sujeto de la obligación, básicamente. Entonces, el acreditado va a mantener prácticamente incólume su derecho sobre el capital que haya sido concedido al acreditado, ¿verdad? Entonces, si hay aquí, como dicen, negociado o cedido el documento indebidamente, el acreditante responderá de los daños y perjuicios. Es decir, que eso significaría una disminución, que surgiera otro tipo de negociación al amparo precisamente del crédito que ha sido, digamos, negociado con el acreditado, ¿verdad? Ahí es precisamente donde se está estableciendo que no se puede dar ese presupuesto tampoco. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien, vamos a hablar del plazo. Dice: cuando las partes no fijen plazo para la devolución de las sumas que adeuda el acreditado, se entenderá que la restitución deberá hacerse dentro de los 3 meses que sigan a la extinción del plazo señalado para el uso del crédito. La misma regla se aplicará a las demás prestaciones que corresponda pagar al acreditado. Es decir, que todavía hay un periodo prácticamente de gracia, entenderíamos, para que precisamente se cumpla con el pago de la obligación. Obviamente, siempre va a generar también una comisión, ¿verdad? Pero más el costo financiero, si este dinero ya ha sido prácticamente, digamos, utilizado. Y recuerden ustedes que cuando hablábamos en principio de la mora, hablábamos de la retención y una serie de situaciones que tienen las obligaciones a un tracto mercantil, vamos a encontrarnos que, pues evidentemente, al momento del vencimiento sí ya se están generando automáticamente estas cargas que están, no es necesario declararlas como en el derecho civil, sino que simplemente al vencimiento ya tienen esa consecuencia. ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿No? Bien. También existe el presupuesto que establece el 727, que es el vencimiento anticipado. Si el contrato señala un término para su cumplimiento, el acreditante puede darlo por terminado anticipadamente previo aviso escrito al acreditado. Una vez dado el aviso, el acreditante no estará obligado a hacer más pagos ni a asumir las obligaciones a cargo del acreditado. Es decir, que aquí en este caso existe la posibilidad de que una persona ya no pueda mantener, digamos, por un plazo muy largo, tal vez el crédito. Entonces tendrá que avisarlo con una anticipación y entonces le va a decir, por ejemplo, 30 días, mire, a partir del 31 de agosto yo ya no le puedo continuar dando ese contrato, vamos a darlo por terminado y entonces usted va a tener que pagarme, pero le voy a mandar un aviso. Ese aviso tendrá que darse por escrito para que se tenga evidencia de que se tomó esa decisión en su momento. Y a la otra persona tendrá que buscar alguna otro acreditante
en el caso pues de que desee continuar con ese tipo de contrato y pues se termina, ¿verdad? Con esa condición, porque esa es parte de la dinámica también, de la dinámica de la actividad mercantil. Aquí en el artículo 728 dice vencimiento mediante notificación, cuando ni directa e indirectamente se estipula término para la utilización del crédito, cualquiera de las partes podrá darlo por concluido mediante denuncia que se notificará a la otra por conducto de notario. Esta es una diligencia que es muy interesante. Ustedes han oído hablar de las notificaciones por la vía notarial. Eso lo han de haber visto ustedes en procesal, ¿verdad? Sí, correcto, Rick. Sí. A ver, cuéntenme, ¿cómo funciona? Bueno, al menos de lo que me recuerdo, ¿verdad? Se hablaba de que, por ejemplo, si no se encuentra la persona, sí, hay que notificarle algo. Sí. Si no se le ha encontrado, entonces el juez hace ay, se me olvidó la palabra, pero como reconocimiento, digamos, o tiene otra palabra, al notario, y será el que va a cumplir el cargo de notificador, ¿verdad? Porque ya no se encuentra la persona en los horarios normales. Pero ¿cómo va a ser para que este notario tenga ese reconocimiento de notario? Bueno, es que el juez... el juez lo nombra, Lick. Sí, le va a discernir el cargo. Exacto, le delega. Le discierne el cargo de notificador. Y después de llevada a cabo la diligencia, va a levantar un acta al notario y va a rendir su informe al juez de que se cumplió con ese presupuesto, ¿verdad? Se hace no solo en el caso de alguna imposibilidad digamos, de notificar a una persona por no encontrarse oportunamente, como también se puede dar en aquellos casos cuando ustedes revocan, por ejemplo, una donación entre vivos, digamos que por la causal de que alguien se comportó mal, indignamente con el donante, ¿verdad? El donatario, por ejemplo, no cumplió con lo que se había pactado. Entonces, también se tiene que discernir el cargo a un notario para que notifique formalmente la revocación del contrato de donación entre vivos, ¿verdad? Esa es otra posibilidad también. Y existen una serie de posibilidades, ¿no? Hasta para notificar un divorcio o algunas diligencias que sean importantes llevarlas a cabo. Y existe imposibilidad de que el notificador haga su trabajo o digamos que se lleve mucho tiempo porque hacen un intento, no encontraron la dirección, etcétera, cualquier causal. Y resulta que nosotros nos quedamos viendo el día del juicio para que estas cosas se puedan llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, por la agilidad de los procesos, siempre debe cumplirse uno con la formalidad de que se haga el discernimiento del cargo para que realmente surta los efectos legales. Porque por ahí me encontré el caso de una persona que fue a notificar con un notario y todo, pero no había hecho la diligencia en el juzgado correspondiente, por lo tanto, pues adoleció, ¿verdad?, de ineficacia la notificación. Bien, entonces, ¿alguna duda sobre esto que hemos hablado? Suéltense, porque si no, nos vamos a ir, se van a dormir, ¿verdad? Porque a veces uno dice, cuando estamos en esta parte de estar uno platicando de los artículos, como que da algo de sueñito, pero la hora, ¿verdad? Y con la lluvia que está cayendo ahorita, pues se siente así un poquito. Pero cuéntenme, ¿no hay ninguna duda? En mi parte no, licenciado. Por de pronto no. No, ok, no hay ninguna duda. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí el tema y voy a mandarles a ustedes un par de materiales de estudio para que me hagan favor de compartirlo ahí por el
por su correo. Tengo un poquito de problema para trasladarlo con esta computadora, como les conté. Y entonces lo voy a hacer llegar ahí un par de compañeros este material para que me hagan favor de distribuirlo entre todos ustedes. No sé si tengan alguna duda respecto a esta posibilidad. No sé si al compañero más. Sí, Lick, mira, ¿Lo podemos mandar? estamos de mi parte, Lick. Perdón, Bueno, ¿qué me dijo Lick? ¿mande? Si tenía más dudas, no. Sí, si tienen dudas, pues sí, seguimos, ¿verdad? Ahí estamos, Lick, muchas gracias. Sí, muy amable. Entonces, bueno, entonces... Licenciado, muy buenas noches. ¿Perdón? El material que nos va a compartir es sobre los temas que nos está explicando. Sí, sí es un poquito más para que lo tengan ustedes de complemento, porque en el material del libro del doctor Villegas, compañero René. Alfredo, tu micrófono. Sí, es que no se le escuchaba muy bien. Bueno, entonces yo se lo voy a mandar, si me hace usted el favor o la gentileza ahí de distribuirlo con los compañeros, ¿verdad? Al correo. Y así todos lo tienen, porque es que estaba viendo el libro del doctor Villegas, es bastante sucinto en cuanto a algunas cuestiones y pues es importante que ustedes tengan también algunos otros elementos que son parte de la doctrina y del contexto de cada una de estas, digamos, partes que hemos llevado, digamos, lo que es la exigibilidad, la mora, el derecho de retención, que lo platicamos en la clase, pero para que lo tengan ustedes ahí más o menos en su conocimiento. Y pues me gustaría que cuando lo lean tengamos la oportunidad de ir repasando, porque la forma pues en que me gusta a mí dar la clase es que cualquier duda regresemos a donde se hayan quedado mal y volvamos a repasar el contexto hasta que estén ustedes bien, para que el día del examen no tengamos problemas, ¿verdad? Que digan, ese día no vine o ese día no entendí, y que nos vayamos soltando. Ya ustedes pues prácticamente están a un pasito de cerrar, y lo mejor es pues ir consistentes con lo que están recibiendo. Y pues este curso es muy bonito porque realmente, digamos, el poderlo más o menos manejar les va a dar a ustedes la oportunidad de ser competitivos en el mercado profesional, que en otras épocas de la carrera esta pues ha sido un poquito corto, y por eso es que hacían el chiste, ¿verdad? Que el derecho penal para los de la San Carlos y lo civil y mercantil para los de las privadas. Entonces, pues yo creo que tenemos que irle dando la vuelta, y hemos comentado pues precisamente con el decano que necesitamos una visión diferente cada día de los colegas, que cada vez sean mejores, que sean competitivos, y que ya no sea que seamos ni motivo de burla de nadie, porque somos muy dignos y somos profesionales como cualquier otro, ¿verdad? Y mejor si cada quien de ustedes se va preparando. De hecho, a veces es un poco preocupante que en la facultad pues nuestros colegas no hablan inglés o algún otro idioma, que también da bastantes perspectivas en el mundo profesional. Y yo creo que si alguno de ustedes tiene interés también en irse superando, traten de buscar también el manejo de un idioma, ¿verdad? Ya sea el inglés o el francés. De alguna forma les va a abrir espacios y les va a dar a ustedes también una ventaja competitiva, que es lo que debe al final ser importante. Aún el inglés para consultar libros del common law o de algunas, digamos, doctrinas que a veces son importantes conocerlas, o en el derecho marcario, ¿verdad? Que también se encuentran muchas novedades, o en la propiedad intelectual, o en el mismo ámbito pues de los negocios mercantiles, en las empresas corporativas que tienen, digamos, sucursales en Guatemala, que tienen casas matrices en otros países,
y hay que hacer alguna relación de negocios en las cuales hay que explicar a veces cuestiones de derecho interno para hacer ágil el mundo de los negocios también, y esto da ventajas competitivas a los abogados también. De tal manera que sí los exhorto a que estudien algún idioma. Yo sé que a veces cuesta un poquito, pero hay que hacerlo. Y la escuela de idiomas aquí en la facultad de la universidad creo que da muy buenas posibilidades para cada uno de ustedes. Eso les va a dar